y ya deben tener la guía, o sea, no, si hay alguien que no tiene la guía o, no, o tiene problemas con plataforma, tiene que comunicarse con la señorita auxiliar. Ya, ahora sí, vamos a empezar entonces, jóvenes. Hoy día vamos a trabajar el tema de triángulos. Un triángulo. Ya, ya. A ver, a ver. eh, Vamos a ver todo lo que tiene que ver con triángulos, la teoría básica, la teoría elemental. Empezamos con el teorema de la existencia. Teorema de la existencia. Ya. A ver, el teorema de la existencia nos indica lo siguiente, que en un triángulo, en todo triángulo, vamos a ponerle ABC, se cumple que un lado, cualquiera de los tres lados, puede ser este o este, un lado es mayor que la diferencia de los otros dos, ya es mayor, supongamos que escogemos, a ver, mejor el lado A primero, ya, aquí, ya, este lado A tiene que ser mayor a la diferencia de los otros dos lados, B menos C, y aquí le ponemos el valor absoluto para que lo vuelva positivo. Y tiene que ser menor a la suma de los mismos. En este extremo ya no pones la diferencia, sino pones la suma B más C. Ahora, si trabajamos con este lado B, el lado B tiene que ser mayor a la resta de los otros dos, C menos A. Y en este caso, en este extremo pongo ya la suma de los dos, sería C más A. Y finalmente aquí C, ya el C tiene que ser mayor a la resta, B menos A. Aquí le pongo B menos A. Ya, y en el otro extremo le pongo la suma, que sería B más A. Eso es lo que nos indica el teorema de la existencia, que un lado es mayor que la diferencia de los otros dos lados, pero menor que la suma de los mismos. Otro de los teoremas que tenemos que estudiar, jóvenes, es el teorema de la correspondencia. Aquí lo vamos a anotar. Teorema de la correspondencia. Listo. El teorema de la correspondencia, jóvenes, nos indica lo siguiente, que si tenemos aquí un triángulo, este va a ser un ángulo alfa, le vamos a poner aquí un ángulo alfa, y aquí le pongo un ángulo tita. Es evidente que el ángulo alfa es mayor al ángulo tita debido a que tiene una mayor elevación, ¿no? Ya tiene una mayor elevación con respecto a tita. Entonces, quiere decir, le pongo una condición. Si alfa es mayor a tita, entonces al frente de alfa le voy a poner A y al frente de tita le voy a poner B. Si alfa es mayor a tita, entonces se va a cumplir que A tiene que ser mayor a B. Ya, A tiene que ser mayor a B. El teorema dice lo siguiente, que a mayor ángulo se le pone mayor lado, a mayor ángulo se le pone mayor lado, a mayor ángulo, mayor lado, y a menor ángulo se le pone menor lado. Listo, de ahí estudiamos, jóvenes, teoremas fundamentales. Aquí vamos a poner teoremas fundamentales. Ya, en este caso voy a dibujar aquí un triángulo, voy a dibujar aquí otro triángulo con ángulos externos, y aquí vamos a dibujar otro triangulito. Ya, aquí le vamos a poner A, B, aquí le pongo C. Aquí le voy a poner X a este externo Y, son externos, y aquí le pongo Z. Y aquí le pongo A, B, y aquí le pongo X. Listo, jóvenes. A ver, necesito que alguien me diga, en todo triángulo, ¿cuánto suman los ángulos interiores? A ver, vamos, participen. 180, correcto. Entonces aquí mi ecuación sería A más B más C es igual a 180. En todo triángulo se cumple que la suma de los internos me tiene que dar 180. Y ahí lo resaltamos. ¿Cuánto suman los ángulos externos? Los ángulos externos suman 360, correcto. Entonces aquí sería X más Y más Z es igual a 360. La suma de externos me tiene que dar 360. Y en el otro caso, ¿qué me daría como ecuación? A ver, aquí.
¿Qué se cumple? Que dos internos, a ver, díctame la ecuación. A, ¿qué se cumple aquí? A más B, ¿a qué es igual? A X, correcto. La suma de dos ángulos, las, la suma de dos internos es igual al externo. Al externo no hay adyacente, ¿sí o no? Ahí está, correcto. Ahora, de ahí tenemos los teoremas auxiliares, teoremas adicionales. Teoremas adicionales. A ver, veamos aquí. De aquí. Ya, ahí está. A ver, empezamos con el teorema del pantalón. Aquí le vamos a poner A, B y C. ¿Qué se va a cumplir en ese caso? A ver, díctame la ecuación. Vamos, ¿qué se cumple? A más, te estoy ganando, más B, más quién, más C, ¿qué me tiene que dar? X. X, correcto. X. A más B más C me tiene que dar la X. Más rápido es por micro también, jóvenes. Pueden participar por chat, por micro, no hay problema. Yo estoy ahí mirando los dos. Estoy mirando el chat y también estoy mirando el micro. A ver, sigamos. Aquí en la mariposa le voy a poner aquí A, aquí le vamos a poner B, aquí C y aquí le vamos a poner D. ¿Qué se cumple en la mariposita? A más B es igual a C más D. Correcto, Mayra. A más B es igual a C más D. Luego tenemos aquí el pescadito. Correcto, Ana Gabriela. Correcto, Daniel. Correcto, John. Justin. Su madre, están participando. Ya, aquí le vamos a poner A, B. Aquí le pongo C y D. ¿Qué se va a cumplir en este caso? A ver. A más B. Correcto. A más B es igual a C más D. La cabeza más la cola es igual a la suma de las aletitas. No, la cabeza más la cola es igual a la suma de las aletitas. Por si acaso voy a anotar otros teoremas adicionales, jóvenes. Algunos le dicen a este el sombrero de bruja, ya que se viene Halloween, jóvenes. Ya, aquí, luego hay otro teorema que es así. Luego, aquí. ¿Cuál? ¿Este de acá? ¿Te refieres Sí, a sí, este? sí. Sí, sí. Ya, se le dice mariposa o también le dicen corbata. Corbata Michi. Son nombres didácticos que se le ponen, ¿no? Mariposa, corbatita Michi. Aquí le vamos a poner a este externo B y al interno tita. Aquí le vamos a poner A, C y D. Aquí le vamos a poner A, C, D y E. ¿Qué se va a cumplir en este caso? A ver, díctame, ¿alguien sabe la ecuación? Ya, se cumple aquí que la suma de dos externos, A más B, es igual al ángulo tita más 180. Se cumple que la suma de dos externos es el interno más 180. Dos externos, ¿qué me da? El interno más 180. ¿Qué se cumple acá? A ver, este está más fácil. A más B, Es igual a C más D. Más D. A C más D, correcto, Mayra, Kenji, C más D. ¿Y qué se cumple en la estrella de 5 puntas? ¿Cuánto suman esos ángulos? 180, correcto. La suma de esos 5 ángulos me tiene que dar 180. Uy, perdón. El COVID. Ya sería A más B más C más D. Me tiene que dar 180. Listo. Ese es el estrellito. Listo, jóvenes. ¿Qué más tenemos que estudiar, no? Porque tengo que enseñarte pues, la teoría completa. Luego, después de haber visto esto que es los teoremas adicionales, tenemos clasificación. Aquí le vamos a poner clasificación de triángulos según sus lados. Según sus lados. Tenemos un triángulo que tiene dos lados iguales. ¿Cómo se llama el triángulo que tiene dos lados iguales, jóvenes? A ver. Isósceles. Isósceles, correcto, Mariori.
Luego tenemos el triángulo que tiene 3 lados iguales. ¿Cómo se llama? Triángulo Equilátero. Equilátero. equilátero, Equilátero. correcto. Kenji, Mariori, Mayra, equilátero, ¿no? Y el triángulo que tiene lados diferentes, ¿cómo se llama? Escaleno. Escaleno. Correcto. Entonces aquí vamos a definir, ¿no? El triángulo isósceles. Ya. Triángulo equilátero. Ya. Triángulo equilátero. Y triángulo escaleno. Listo. Entonces tenemos el triángulo isósceles, equilátero, escaleno. En un triángulo isósceles, si estos lados son iguales, estos ángulos tienen que ser iguales. Y no te olvides que el lado diferente se llama base. Ya, en un equilátero, cada ángulo interno, ¿cuánto vale? A ver, ayúdenme. 60, correcto. Este ángulo vale 60. 60. Ahí está, correcto. 60, aquí también sería 60. Y en un escaleno, bueno, los lados son diferentes y los ángulos también son diferentes, ¿no? Este ángulo es alfa, aquí le vamos a poner otro ángulo beta. Y aquí le ponemos tita indicando que son diferentes también los ángulos. Luego tenemos, jóvenes, una clasificación que ya no es de acuerdo a los lados, sino es una clasificación según sus ángulos. Ángulos. Entonces tenemos un triángulo que se llama triángulo AQQQ, Acutángulo. acutángulo. Otro triángulo que se llama triángulo Obtusángulo. 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 El otro se llama triángulo rectángulo. rectángulo, correcto. Entonces aquí tenemos el triángulo acutángulo, obtusángulo y triángulo rectángulo. Listo, jóvenes. A ver, en un acutángulo los ángulos son agudos. Aquí lo vamos a poner. Vamos a poner alfa, tita y aquí le pongo beta. Entonces en este triángulo se cumple que alfa y tita son agudos. Ángulos, lo vamos a definir. Alfa, beta y tita son ángulos agudos. En el obtusángulo hay un ángulo que es obtuso. En este caso el ángulo alfa viene a ser obtuso. Ya, y en el triángulo rectángulo hay un ángulo recto. Estos dos lados, ¿cómo se llaman? A y B. K, Catetos. catetos. El lado más grande, C, ¿cómo se llama? Y Hipotenusa. hipotenusa. Y en ese triángulo se cumple el Pitágoras, ¿no? ¿Qué dice el Pitágoras? A ver, ayúdenme. ¿Qué nos dice el famoso Pitágorazo? Que la hipotenusa al cuadrado es igual al primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. Correcto, C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado, ¿no? Ese es el teorema de Pitágoras, correcto. Ahí está, la suma de los cuadrados de los catetos. Listo, jóvenes. A ver, algunas propiedades más que me estaba olvidando. Vamos a aprovechar en pasar esto por aquí. Ya me estaba olvidando de unas 3 propiedades. A ver. Ya, ahí. Ya. Si tenemos un triángulo, jóvenes, si tenemos un triángulo y trazamos bisectrices interiores, o sea, esta es una bisectriz, esta es una bisectriz, a este ángulo le vamos a llamar X y al ángulo que está arriba le vamos a llamar M. ¿A qué es igual esa X? ¿Alguien lo sabe? Es un teorema. El ángulo X, ¿a qué es igual? El ángulo que es formado por las bisectrices interiores. Por teorema es 90 grados más la mitad del ángulo de arriba. M sobre 2. Ese teorema también lo vas a tener. De todas formas, lo vamos a ver en líneas notables. Entonces, cuando tengas bisectrices interiores, el ángulo que forman las bisectrices, o sea, esa X, es 90 grados más la mitad de M. A ver, siguiente teorema. Voy a dibujar aquí un triángulo. Y en ese triángulo vamos a trazar estas líneas que vienen a ser bisectrices exteriores. Ya, ambas bisectrices exteriores están formando un ángulo y aquí le vamos a llamar M. ¿A qué es igual en ese caso esa X? A ver, es parecido, cambia el signo nada más. 90 menos X medios. Menos M medios, correcto, 90 menos M medios. Y luego tenemos el triángulo
Y aquí tenemos una bisectriz interior. Y aquí tenemos una bisectriz exterior. Ahora, al ángulo formado por esas bisectrices X, y aquí le vamos a llamar M. ¿A qué es igual esa X? M medios. M medios, correcto. Son propiedades que también lo vamos a ver en líneas notables, solamente que lo estoy diciendo así como una antesala. Listo, jóvenes, ya estamos por terminar la teoría. Naturaleza del triángulo. Aquí lo vamos a anotar. Punto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí le vamos a poner 7. Naturaleza del triángulo. Naturaleza del triángulo. Para ello voy a dibujar aquí un triángulo y vamos a ubicar un ángulo alfa. Al frente del ángulo alfa le vamos a poner una letra A, aquí le vamos a llamar B y a este lado le vamos a llamar C. Bueno, son condicionales, sí. Aquí le ponemos si el ángulo alfa es agudo. Ya luego tenemos otra. Si el ángulo alfa fuera obtuso. Ya, y también si tenemos que el ángulo alfa es igual a 90. ¿Qué se va a cumplir? ¿No? Es lo que hay que saber. Listo, jóvenes. A ver, si el ángulo fuera agudo, o sea, si este ángulo fuera agudo, se cumple una desigualdad, que el cuadrado del opuesto tiene que ser menor a la suma de cuadrados de los otros dos. B cuadrado más C cuadrado. Sin embargo, si el ángulo es obtuso, ya no es menor. ¿Qué tiene que ser? A ver, dígame. Instinto. Tiene que ser, ah, tiene que ser mayor, correcto. Mayor que la suma de cuadrados. Y si fuera 90, o sea, si este ángulo fuera 90, ya, pues ya se cumple Pitágoras, ¿no? O sea, A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Es decir, ya se cumpliría la igualdad. Entonces, eso es lo que dice la naturaleza del triángulo. Si el ángulo es agudo, obtuso o recto. Se cumplen esas desigualdades. Finalmente, jóvenes, vamos a poner aquí observaciones. Observaciones. Primera observación. Si tenemos aquí un ángulo de 60, si tenemos un ángulo de 60 con dos lados iguales, ¿qué se sugiere hacer, jóvenes? Aquí lo vamos a anotar, porque eso también tienen que saber. Cerramos. Ahí está, correcto, Oscar. Ya, si tenemos ahí el ángulo de 60, lo que vas a hacer tú es cerrar. ¿Dónde están mis flechitas? Ya, aquí para que quede bonito. Ya ahí está. Entonces, lo que hacemos, jóvenes, es cerrar ese ángulo. Lo cerramos y se va a formar, ¿qué triángulo? ¿Qué triángulo crees que se va a formar? Un triángulo equilátero, correcto. Entonces, de frente, jóvenes, lo cierras. Claro, es un isósceles, ¿no? En primero, pero después sigues completando un poquito más los ángulos y te vas a dar cuenta que es un equilátero. Claro, es isósceles, pero después tú completas, ¿no? Estos ángulos son iguales. Para que dé 180, estos dos deberían sumar 120 y ambos serían 60, ¿no? 60, o sea, este ángulo sería 60 y este sería 60. Y el único triángulo que tiene esas medidas es el equilátero, o sea, los tres lados serían iguales. Segunda observación, jóvenes, si vemos un triángulo donde un ángulo es el doble del otro, esto vale alfa y esto vale 2 alfa. Eso también, jóvenes, es importante, ha venido en la UNSA. Si tenemos un triángulo donde un ángulo es el doble del otro, tenemos que trazar una sevillana interior y también como otra alternativa la sevillana exterior. A ver, la sevillana interior sería así, trazamos la sevillana interior por aquí. Este menor ángulo, este menor angulito lo pasamos aquí, lo repetimos, ¿no? Y este ángulo sería la suma de estos dos internos. Alfa más alfa me hace 2 alfa. Y al hacer eso, jóvenes, se está formando ¿qué triángulos? A ver, ¿quién me dice qué triángulo se está formando en este ladito? Isósceles, ¿no? Quiere decir que estos lados, aquí le ponemos, ya, como estos ángulos son iguales, estos lados son iguales. Barrita y aquí tenemos la barrita. Acá hay otro isósceles, ¿no? Como estos ángulos son iguales, estos lados son iguales. Aquí también sería la barrita. Entonces, ese sería el criterio de construcción. Primer criterio. ¿Cuál es el otro criterio? El otro criterio, jóvenes, sería prolongar y trazar la sevillana exterior. O sea, prolongas esta línea. Ya por aquí prolongas. Y trazas la sevillana exterior.
Donde este menor ángulo, aquí lo vamos a poner. Cosa que estamos formando un isósceles grande. Como estos ángulos son iguales, entonces quiere decir que este es un isósceles grande. Aquí barrita, aquí barrita. Ahora, como tú sabes que la suma de estos dos internos me da el externo, ¿cuánto sería este ángulo de aquí? ¿Qué ángulo sería ese que está marcadito? 2. Alfa más cuánto para que me dé 2 alfa. Alfa sería, ¿no? Alfa, cosa que alfa y alfa me hace 2 alfa. Listo, y al hacer eso se forma otro triángulo isósceles. ¿Qué significa? Que estos dos lados van a ser iguales. Este ladito con este ladito van a ser iguales. Listo, jóvenes, ahí está la teoría. Pueden tomar sus apuntes o una captura y ya arrancamos con los ejercicios. Listo, listo, listo. ¿Ya qué hora es? A ver. 7:30, jóvenes. ¿Cómo pasa el tiempo? Demasiado rápido. No puede ser posible. ¿Qué vamos a hacer? Queremos una máquina del tiempo. Ya, ahora sí, vamos a pasar ahora sí a los ejercicios, jóvenes. Ya les he compartido la teoría. Lo vamos a, por si acaso, compartir, ¿no? Capaz alguien por ahí no lo tiene. Ahí está. Por aquí también lo compartimos. Y por aquí también, ¿dónde está? Ya. Listo, jóvenes. Ya tenemos ahí la teoría. Ahora sí vamos a resolver ejercicios. Lo que nos interesa, ¿no? Son resolver problemitas. La práctica, bueno, la guía, ustedes ya lo tienen en su plataforma. Me imagino que ya lo han descargado. Y ahora sí, empezamos con la resolución de los problemas. Aquí, aquí. Problema número 1. ¿Dónde está el 1? Aquí está. Ya, ahí está. Problema número 1. Sí, la idea es crear isósceles, Alexander. Justamente como hay ángulos de 1 a 2, entonces al trazar esas sevianas, la idea es formar triángulos isósceles. ¿Se entiende, Alexander? A ver, avísame. Ahorita vamos a hacer un problema con eso de la seviana, porque también va a venir en la 11. Ya, listo, correcto. Ahora sí, empezamos. Problema número 1 dice lo siguiente. Atentos, no vas a pestañear. Una pestañada y yo ya estoy terminando ya. Me descuidas un segundo y ya estoy ahí terminando el problema. Ahí está, correcto, Daniel. A ver, el problema es para dibujar. Ustedes tienen que aprender a dibujar, jóvenes. No todo es dibujadito. Dice, las medidas de los ángulos externos. Ángulos externos A y B. Entonces vamos a dibujar un triángulo. Ahí está el triángulo ABC, le vamos a poner. Ya, y dice que los ángulos externos A y B, externos, o sea, tienes que prolongar. Prolongamos y este es el ángulo externo A, le vamos a llamar alfa. Y también del ángulo externo B, entonces vamos a prolongar esta línea. Y a este ángulo externo de B le vamos a llamar tita. Entonces, la condición dice lo siguiente, que esos dos ángulos externos, o sea, alfa y tita, suman 240. Ya, 240 grados. Luego se prolonga BC. Vamos a prolongar. Aquí está BC y hay que prolongar, extender esa línea. Se prolonga BC hasta un punto D. Hay que prolongar hasta un punto D. Ya, el cual ese punto se une con un punto F del lado AC. O sea, del lado AC hay que ubicar un punto F, puede estar por acá. Ya, y ese punto F hay que unirlo con el punto D. Así dice el texto, no me estoy inventando nada. A ver, vamos a silenciar, jóvenes, mucha bulla. Perdón. Ya, listo. Ahora sí. A ver, entonces lo que hemos hecho es prolongar BC, ubicar un punto en D y unirlo con un punto F del lado AC. Ya,
El ángulo CDF vale 20, eso es información importante. El ángulo CDF, o sea, este ángulo de acá vale 20. Lo anotamos. Y me pide calcular el ángulo AFD. AFD. El ángulo AFD es este ángulo de acá. Listo, jóvenes. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Atentos, atentos, atentos. Ayer el tuyo. Ya, a ver, pregunta para todos. Si aquí yo le pongo un ángulo omega, como estos son ángulos externos, porque este es externo y este es externo con respecto al triángulo ABC, ¿cuánto suman los ángulos externos? No, los externos suman 360. Correcto, eso quiere decir que alfa más tita más omega me tiene que dar 360, ¿sí o no? Pero sabemos que alfa y tita está como dato. Hay que reemplazar aquí entonces. Esto vale 240. Más omega es igual a 360. Y como indican, ahí ya tenemos el omega, ¿no? Sería 120. Listo, ya tenemos el omega que sería 120. Ahora, en este triángulo que estoy sombreando, aplícale el teorema fundamental. La suma de dos internos me da el externo no adyacente. Entonces, mi ecuación sería 120 más 20 es igual al X. Y eso sale al ojo, al ojito, que sería ¿cuánto? 140. O sea, sale la E de Esparta. Listo, jóvenes, ahí está la resolución. Espero que se haya comprendido. Es un problema básico. Listo, a ver, siguiente ejercicio. 9:33. Wow, qué rápido pasa el tiempo, jóvenes. A ver, problema número 2. Número 2, 2, 2, 2, 2. Aquí. Ya. También es para dibujar. Ya, una pregunta, jóvenes, antes de resolver ese problema. Algo que tienes que saber. Información de relevancia. A sobre 2. B sobre 3 y C sobre 4. ¿Cómo se hace esto? A ver, ¿a qué es igual a? Porque esto se llama proporción. ¿A qué es igual a? 2K, correcto. Se aumenta la constante, ¿no? B es 3K y C vale 4K. Pero ¿qué pasa si en un problema nosotros no encontramos así? Encontramos de esta manera. 2A es igual a 3B es igual a 5C. ¿Cómo sería esto? No vas a decir que A es 2K, B es, eso estaría recontra mal. En este caso, jóvenes, hay que tratar a esto de darle esta forma. Para llegar a esta forma de las divisiones, entonces vamos a sacar el mínimo común múltiplo de los números, de los coeficientes. ¿Cuánto es el mínimo común múltiplo de 2, 3 y 5? Rápido. 30, correcto. Entonces el mínimo común múltiplo es 30. ¿Qué hacemos con ese 30? A todo lo dividimos sobre 30. Sobre 30, sobre 30, sobre 30. ¿Cuánto sería aquí? A ver, sácale mitad. ¿A sobre cuánto? A sobre 15, ¿sí o no? Correcto. A sobre 15. En el otro, si le saco tercia, ¿qué me quedaría? B sobre cuánto? B sobre 10. Aquí sácale quinta. C sobre 6. Y recién ahí puedo decir que A vale 15K. B vale 10K. Y C vale 6K. Así vas a trabajar. Así tienes que trabajar. Ya, ahora sí, vayamos con nuestro ejercicio. El problema número 2 nos indica lo siguiente. En un triángulo ABC, vamos a dibujarlo. Ya, aquí está nuestro triángulo ABC. Se ubica un punto interior D, o sea, dentro del triángulo vamos a ubicar un punto D. Lo vamos a ubicar por acá, el punto D. De modo que AB y AD, bueno, AB, AD y CD son iguales. AB, ya, AD y CD son iguales. O sea, estos tres segmentos son iguales. Ahora, recién viene la proporción. Vamos a tomar nota por este lado. Ya, ¿qué dice la proporción? Que la medida del ángulo B es igual a 4 veces el ángulo BCD y es igual a 8 veces el ángulo ACD. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto es el mínimo común múltiplo, jóvenes, de los números? Aquí entiéndase que hay un 1 invisible.
¿Cuánto es el mínimo común múltiplo de 1, 4 y 8? Ayuda. 8, correcto. 8. 32 los contiene, ¿no? Pero no sería el mínimo común. El mínimo común sería 8. ¿Qué hacemos? A todo entre 8. Entre 8, entre 8, entre 8. Entre 8, entre 8, entre 8. ¿Y qué me quedaría? A ver, me quedaría el ángulo B sobre 8, ¿no? Ya, aquí ¿qué me quedaría? El ángulo BCD sobre ¿cuánto? Sobre 2, correcto, Ana Gabriela. Y el ángulo ACD, sácale octava, sobre 1, ¿sí o no? Sobre 1, listo. Ahora sí, esto ya sabes cómo se hace, ¿no? El ángulo B es a 8, el ángulo BCD es a 2 y el ángulo ACD es a 1. Ahora vayamos con esos datos a nuestra gráfica. A ver, el ángulo B vale 8, 8K le vamos a poner. El ángulo BCD vale 2K. BCD, este ángulo BCD vale 2K. Y el ángulo ACD, o sea, este ángulo de aquí vale K. Ahora yo les hago la pregunta, rápido, respóndeme así, rápido, rápido. ¿Cómo se llama el triángulo ADC? ¿Cómo se clasifica por sus lados? Tiene dos lados iguales. Vamos, jóvenes. ¿Cómo se llama este? Sin miedo, jóvenes. Isósceles, correcto, es un triángulo isósceles. Si es isósceles, aquí también le tengo que poner ¿cuánto? Díctame. K. Le tengo que poner K, correcto, porque es isósceles, ¿sí o no? Ya, una pregunta. ¿Cuánto tienen que sumar estos tres ángulos del triángulo? 80. 180. Para que me dé 180, este ángulo que estoy pintando de celeste, ¿cuánto tendría que valer? Para que dé 180, le tienes que sumar obviamente 180, ¿no? Y hay que empezar a restarle todas las casas. ¿Cuántas casas hay en total? 12. 12. Correcto. O si no, la otra posibilidad, ¿no? Capaz ve por ahí, pucha, profe, no entiendo nada. Ya, le pones una variable tita. Le pones una variable tita y luego haces la ecuación, ¿no? Estos ángulos deben sumar 180, o sea, 8K más 3K, solamente que es más, estamos dilatando, ¿no? 8K más 3K más K más tita. Me tiene que dar 180. ¿Cuántas casas hay aquí? A ver, suma rápido. 12. 12K, ¿no? 12K es más tita es igual a 180. Luego este 12K pasa restando. ¿Y cuánto sería tita? 180 menos 12K, ¿sí o no? Entonces ya tenemos que tita vale 180 menos 12K. Entonces, para evitar hacer todo este proceso, se puede hacer de la misma gráfica, ¿no? Tú simplemente razonas. Para que me dé 180, acá en números, no hay números, entonces tiene que ser necesariamente un 180. Y le empiezas a restar todas las constantes, todos los que tienen K, en este caso 8, 10, 11, 12, 12K, menos 12K. Listo, ahora sí, voy a cerrar el triángulo ABD. Ya, aquí viene una pregunta para ti. Si yo cierro ese triángulo, ¿cómo se llama ese triángulo ABD? Díctame. Isósceles. Isósceles, correcto. Es un triángulo isósceles. Entonces, si es isósceles, quiere decir que hay dos ángulos iguales. Este ángulo y este ángulo son iguales. Si quieres, le pones una variable, ¿no? Pero ya te he dicho, ya más rápido es así pensar. Un triángulo aquí suma 180, ya hay 180, no tienes que sumar absolutamente nada porque ya tenemos 180. Hay que eliminar no esta variable, le pones su opuesto y lo repartes en dos ángulos iguales. ¿Cada uno cuánto sería? A ver. Tú puedes. Cada angulito cuánto sería. 6K. 6K y 6K. Verifiquen a ver ustedes mismos, vean si suman 180 los ángulos. Sí va a dar, ¿no? Porque 6K, 6K hace 12, con este se va, se va, se va. Y hay 180, ¿no? Jóvenes, esas operaciones tienen que hacerlo rápido. Si no te vas a demorar en el examen, te va a faltar tiempo.
Ya, ¿cuánto vale este angulito de acá rápido? ¿Cuánto? 2K. 2K. Y como esto vale 2K y como esto también vale 2K, ¿cómo se clasifica el triángulo BDC? Isósceles. Isósceles, correcto, es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque tiene dos ángulos iguales. ¿Qué dice la teoría? Que si estos lados son iguales, si esos ángulos son iguales, estos lados opuestos van a ser iguales. O sea, barrita verde, aquí también sería la barrita verde. Listo. Finalmente, jóvenes, estamos concluyendo que el triángulo ABD ya no es isósceles, sino es un triángulo que, a ver, ¿quién me dice? Cuando tiene lados iguales. Equilátero. Es un triángulo equilátero, correcto. Y si es un triángulo equilátero, cada ángulo interno, ¿cuánto vale en el equilátero? 6K. Claro, 6K, pero ¿a cuánto lo igualamos? Porque si es equilátero, según nuestra teoría, en el equilátero cada ángulo interno vale 60. 60. 60. Este ángulo tiene que ser 60. ¿Cuánto sería entonces la constante? La 10. constante sería 10, correcto. Ahora, si empezamos a completar los angulitos, aquí está A, B, C. El ángulo B valía 8K, pero como K vale 10, ¿cuánto sería el ángulo B? 80. 80. El 80. ángulo C es 3K, pero como K vale 10, ¿cuánto sería K? 30. Ya, y como un triángulo suma 180, ¿cuánto sería este ángulo de acá? Para que dé 180, sería 70. Ah, está correcto, Justin. Listo, sería 70, ¿sí o no? Ya. Ya, ahora sí, jóvenes. El problema dice lo siguiente: calcular la medida del mayor ángulo del triángulo. ¿Cuál es el mayor ángulo? 80. Por lo tanto, el mayor ángulo lo levantamos. El mayor ángulo sería 80 grados sexagesimales. Uy, me está doliendo mis ojos. ¿Qué ha pasado? Ah, no combina. Muy chillo está ese color. El mayor ángulo es 80 graditos sexagesimales. Buscas en las claves y le marcas la alternativa B. Listo, buen problema, bonito problema, jóvenes. A ver, 9:44. ¿Qué pasa, jóvenes? ¿Qué pasa con el tiempo? Sigamos. Problema número 3. A ver, número 3. En un triángulo rectángulo ABC, vamos a dibujar recto en B. Aquí falta anotar eso, jóvenes. Hay que corregir esto y hay que ponerle que es recto en B. Ya, en un triángulo rectángulo ABC, recto en B. Ya, así sería, recto en B. A ver, veamos, jóvenes. En un triángulo rectángulo ABC recto en B. Entonces dibujamos A, B, C y es recto en B. Ese es el dato que falta. Se traza la altura BH. Recuerda que la altura forma 90 grados. Aquí tenemos la altura BH. Y la bisectriz BN del ángulo ABH. Del ángulo ABH, que es este ángulo, hay que trazarle la bisectriz BN. Recuerda que la bisectriz separa en dos ángulos iguales. Calcular la longitud del segmento BC. Pide el segmento BC, o sea, esto de aquí, sabiendo que NC es igual a 5. NC es igual a 5. Jóvenes, ¿se ha entendido la construcción? A ver, avisen. Sin miedo al éxito, jóvenes. Triángulo, rectángulo. Ahí está, perfecto. Es un triángulo rectángulo, la altura, la bisectriz, esto vale X, y me pide encontrar cuánto vale el X, ¿no? A ver, jóvenes, atentos aquí. Si aquí es 90, el de su ladito también vale, ¿cuánto? 90. 90 grados, correcto. Ahora, en un triángulo rectángulo, jóvenes, en un triángulo rectángulo, aquí le vamos a poner observación. Ya, en un triángulo rectángulo, estos dos ángulos deben sumar ¿cuánto? ¿Cuánto deben sumar esos dos ángulos? 90 grados, correcto. Si aquí yo le pongo un ángulo alfa, ¿cuánto sería este ángulo de aquí para que me dé 90? Sería 90 menos alfa.
Ahí está, así de rápido tienen que hacer esas cositas. Profe, no entiende, ya, ponte ejemplitos, ¿no? Empieza a ponerte ejemplos, ponle aquí un alfa, aquí un 10. ¿Y cuánto será esto, no? Para que dé 180, ¿cuánto le falta? Profe, aquí tengo 10, le falta, pues 170, ¿no? Acá hay más alfa, menos alfa. Ahora sí suma y te va a dar 180. Así ponte ejemplitos para que seas más rápido. Ya, este ángulo sería 90 menos alfa. Entonces, en este triángulo rectángulo, esto vale alfa, 90, y esto sería 90 menos alfa, ¿sí o no? Aquí lo vamos a anotar. Este ángulo sería 90 menos alfa, porque estoy aplicando esta observación. Ya, ahora sí, jóvenes. Ahora, si ustedes se fijan, hay un triángulo rectángulo de esta naturaleza. Ya, aquí está la bisectriz. Lo voy a poner así tal cual. ¿Ves la bisectriz? Aquí está el alfa, ¿sí o no? Pregunta para ti, ¿cuánto valdría, piensa mi estimado mentalidad de tiburón, cuánto valdría este ángulo? Porque todo vale 90 y esto vale alfa. ¿Cuánto sería ese verdecito? A ver, 20 menos alfa. 90 correcto menos alfa, cosa que si tú sumas te va a dar el 90, ¿sí o no? Ahí está. Entonces quiere decir que este ángulo de aquí vale 90 menos alfa. Y como este ángulo vale 90 menos alfa, y como este ángulo también vale 90 menos alfa, ¿de qué triángulo estamos hablando? A ver, ¿quién me dice? ¿Isósceles? Isósceles, correcto, es un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, está fácil, pues ya salió ya. Si estos ángulos son iguales, estos lados son iguales. Eso significa que el X tiene que ser 5. 5, 5, 5. Buscas en las claves y le marcas la A. Ya está, es un isósceles. Listo, jóvenes, ya vamos. 3 problemas. 7:50, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo, jóvenes? A ver, sigamos. Número 4. Número 444. Acelerador. Ya, a ver. Aquí. Atento, atento, atento. Ya, dice en el gráfico mostrado la mediana BM, ¿no? Jóvenes, si es una mediana, o sea, eso hay que saberlo perfectamente. Si es una mediana, entonces quiere decir que AM es igual con MC. ¿Está bien o no? Porque recuerda que en un triángulo la mediana se separa en 2 segmentos iguales. Ya, la mediana hace que estos 2 segmentos sean iguales, ¿no? ¿Se entiende, jóvenes, el concepto de mediana? A ver, avisa, sin miedo. Profesor, sí se entiende. ¿Sí? Ahí está, perfecto. Entonces, una mediana. Como esto es una mediana, significa que estos 2 segmentos tienen que ser iguales. Ya, ahora sí, atento aquí. Mira, mira. Luego también te había enseñado que cuando habían ángulos en relación de 1 a 2, o bien trazabas una cebiana interior, o bien prolongabas y trazabas una cebiana exterior. ¿Dónde está eso? En nuestra teoría, ¿no? Por algo se te enseña la teoría. Si tú te revisas la teoría, aquí está. Cuando un ángulo es el doble del otro, o bien trazas una cebiana interior, o bien prolongas y trazas la cebiana exterior. En este caso, jóvenes, vamos a trazar convenientemente la cebiana exterior. Quiere decir que voy a prolongar esta línea. Ya vamos a prolongar. Aquí. Prolongamos, jóvenes, y trazamos la cebiana exterior. A este punto le vamos a llamar N. Listo, jóvenes. ¿Con qué finalidad prolongamos? Para que se forme un isósceles grande. O sea, este ángulo alfa que esté aquí también. Listo. Y como es isósceles, jóvenes, quiere decir que este lado de aquí, tiene que ser igual con ese lado, ¿no? Porque es un isósceles. Ahora yo les hago la pregunta, ¿cuánto vale este ángulo de aquí? A ver, ¿cuánto vale este ángulo? Porque tú sabes que 2 internos me da el externo. Alfa, correcto, alfa. Y con eso se ha formado un isósceles, ¿no? Como estos ángulos son iguales, significa que estos lados opuestos son iguales. Quiere decir que este ladito de acá, este ladito, aquí no se va a notar, ¿no? Otro símbolo voy a usar. Este ladito es igual con este ladito. Listo, jóvenes, ahora sí. No vas a pestañear, buen problema. En todo triángulo isósceles, ya, en todo triángulo isósceles, si es que trazas la altura, la base se biseca. Trazamos la altura, ¿y qué pasa con la base? La base se divide en 2 segmentos iguales, se biseca. Entonces, en este triángulo isósceles grande voy a trazar la altura. Trazamos la altura.
Le vamos a llamar H. Y la base se va a bisecar. ¿Qué significa? Que esta longitud tiene que ser igual a esta longitud. Ya son iguales. No te vas a olvidar. Esas dos longitudes, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Listo. Ahora sí, por este lado, al trazar esa altura se ha formado un triángulo notable. 45, 90, 45. Y ese triángulo notable, jóvenes, en el notable 45, ¿cómo son los catetos? A ver, ayuda. XX. Son iguales, ¿no? Ahí está. Si aquí yo le pongo, por ejemplo, un cateto A, aquí también sería A, ¿sí o no? Porque es notable de 45. A este segmento que resta, este pedacito, le voy a llamar B. Y aquí le vamos a llamar B. Entonces te hago la pregunta, ¿cuánto vale AM? ¿Cuánto vale de este A hasta M? Sería la suma. ¿Cuánto vale AM? B más A, ¿sí o no? O A más B, que es lo mismo. Entonces, si aquí vale B más A, aquí también sería B más A. ¿Por qué digo esto? Porque como era una mediana, ¿te acuerdas que estos dos segmentos tenían que ser iguales por ser una mediana? Entonces, lo repito. Si aquí vale B más A, como esto es una mediana, aquí también tiene que ser B más A. ¿Y cuánto valdría las bolitas? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto vale las bolitas? Suma. 2A más B. Correcto, 2A más B. Y si aquí vale 2A más B, aquí también sería 2A más B. Ahora, como tengo B aquí, ¿cuánto sería lo restante que está aquí? 2A. 2A sería, ¿no? Claro. 2A, cosa que está 2A más B. Y si aquí vale la barrita verde 2A, aquí también sería 2A, porque es isósceles. Isósceles. Ahora sí, jóvenes, el problema ha concluido. ¿Cómo se llama este triángulo? ¿O de qué notable estamos hablando? ¿En qué triángulo la hipotenusa es el doble del cateto? 30, 60. 30 y 60, correcto. Entonces aquí lo notamos. Notable. Triángulo notable de 30 y 60. Eso significa, jóvenes, que este ángulo opuesto a tiene que ser 30 grados. Entonces lo anotamos, ¿no? 2 alfa es igual a 30 y finalmente ya sabes que el alfa vale, concluye. ¿Cuánto vale ese alfa? 15. 15 grados sexagesimales. Buen problema, jóvenes, tenía su level. Aquí le marcamos la A. Listo, jóvenes. 7:53. Wow. Sigamos. Ya ustedes van a avanzar el problema 5, que estaría para ti. El problema 6 también estaría para ti. Vayamos al problema 7, pero en el problema 7 voy a hacer algunas correcciones. Ya, problema 7. A ver. En el problema 7 debe decir lo siguiente. Vamos a corregir ahí ciertas cositas que falta completar. En un triángulo ABC se traza la mediana BP. Si las medidas de los ángulos ACB, BAC, PBC son proporcionales a los números 1, 2, 3, AB es igual a 4. Ya, AB es igual a 4. Aquí falta poner algo, ¿no? A ver cómo. ¿Se podrá o no se podrá? Ya, calcular PC. Ah, ya sé qué puedo hacer. Pensa. Ya. Ya, AB es igual a 4. El otro datito es que BP es igual a 3. Ese datito falta. BP es igual a 3. Y me dice calcular PC. Entonces vamos a dibujarlo, jóvenes. A ver, dice, en un triángulo ABC, vamos a dibujarlo. Ya aquí está, en un triángulo ABC. Se traza la sevillana BP. Recuerda que la sevillana cae en cualquier punto. Puede caer aquí, más alejado de C o más cercano a... Yo lo voy a trazar por aquí. Ya se traza la sevillana BP. Si las medidas de los ángulos ACB en ese orden, jóvenes, primero ACB, luego BAC y PBC, son proporcionales a los números 1, 2, 3. O sea, ACB es a cuánto? A 1, ¿sí o no? ACB es a 1, le pongo K. BAC, ¿qué le pongo? A ver, dicta. A BAC, ¿qué le pongo? 2K. 2K, correcto. Y a PBC, 3K. 3K. Este ángulo sería 3K. Son proporcionales a 1, 2, 3, ¿no? Cuando dice proporcionales siempre hay que poner su constante. AB vale 4, dato. AB vale 4 y BP vale 3. Y me dice encontrar PC.
Listo, jóvenes. Pregunta, ¿este ángulo es el doble, sí o no? Cuando era el doble, o bien trazabas una cebiana interior, o bien una cebiana exterior, según la teoría, ¿no? Aquí está. En este caso me conviene trazar la cebiana interior. A ver, vamos a buscar el ejercicio. Ya, en este caso vamos a trazar la cebiana interior. Por aquí. ¿Para qué? Para que este menor ángulo pase por aquí. Listo. Entonces estamos formando un isósceles. Quiere decir que este lado de aquí es igual con este lado. Y como te darás cuenta, ¿cuánto vale este ángulo externo? A ver, suma los dos internos, 2K. teoría. 2K, correcto. Y como esto vale 2K y esto vale 2K, se formó otro isósceles. Entonces vamos a anotar todo eso, ¿no? El triángulo BRC es isósceles. Listo. Por ahí también se ha formado otro isósceles, ¿no? El triángulo ABR. También es un triángulo isósceles. Ya, isósceles. Como esto vale 2K y esto vale 2K, significa que los lados son iguales. Aquí también sería la barrita. Es decir, esto vale 4. Aquí también sería 4. Ya, como todo vale 3K, ¿cuánto vale este angulito que falta? Completa. 2K. 2K. Y como este ángulo es 2K y 2K, aquí también se forma otro isósceles, ¿no? ¿Cómo son los isósceles por acá? Entonces aquí lo anotamos. El triángulo PBR también sería un triángulo isósceles. Y si es isósceles, como estos ángulos son iguales, estos lados son iguales. Aquí también sería 3. Finalmente, jóvenes, el valor de X en este caso sería 7. Listo, jóvenes. Ahí está resuelto el problemita. Y finalmente, jóvenes, para ya culminar, vamos a resolver el problema número 11. Jóvenes, ustedes tienen que avanzar también problemitas. A la siguiente semana voy a hacer un seminario a las 8:30, 8:30 de la noche aproximadamente. Voy a resolver los problemas que faltan. Así que espero que estés ahí atento porque me vas a preguntar todo lo que puedas. Capaz has avanzado y no te han salido los problemas. Entonces me vas a preguntar la siguiente semanita. A ver, con esto terminamos, jóvenes. El problema dice lo siguiente. A ver, ¿qué nos dice el problemita? En la figura se sabe que BC es paralelo con DE. BC y DE son paralelos. Como son paralelos, puedo poner este símbolo. Ese símbolo me está avisando que son paralelos. Además, AD y DE son iguales. AD y DE son iguales. Como son iguales, entonces le pongo un simbolito. Aquí, ¿ves? Son iguales. Además, la resta de M y N es 32. Y nada más, ya está, jóvenes. Ahora sí, pregunta. ¿Cómo se llama o cómo se clasifica por sus lados el triángulo AED rápido? Triángulo Isósceles. isósceles, correcto. Si es isósceles, como estos lados son iguales, significa que estos ángulos, ¿cómo tienen que ser? Iguales, ¿no? ¿Qué le pongo aquí? Díctame. 2X. 2X, listo. Ahora, como estas líneas son paralelas, por algo dice que son paralelas, ¿no? Entonces significa que estos ángulos van a ser iguales, porque cuando son paralelas hay ángulos correspondientes. Significa que este ángulo vale también alfa, porque son paralelos. El problema es calcular X, jóvenes, no es calcular alfa, sino calcular X. Si no, no va a estar en las claves. Listo, a ver, ya tenemos ese angulito. En el triángulo, jóvenes, en el triángulo ABC, ¿cómo sería la ecuación? A ver, díctenme dos internos que me da el ángulo externo. O sea, mi ecuación sería alfa más ¿cuánto? Más 3X igual a M. Correcto, alfa más 3X es igual a M. Perfecto. En el triángulo AED, igual, lo mismo, jóvenes. Dos internos me da el externo, dos internos me da el ángulo externo. ¿Cómo sería la ecuación? Dícteme, alfa. Alfa más 2X es igual a N. Perfecto. Ahora hagamos un sistema de ecuaciones para aprovechar ese datito que está por acá. Ya, para aprovechar ese datito, entonces vamos a restarlo. Si nosotros restamos, se anula las alfas, ¿no? Y aquí restamos, me quedaría X. Si restamos aquí, me quedaría M menos N. ¿Pero cuánto vale M menos N? Ahí está el datito.